Bueno, pues le damos toda la honra, le damos también toda la gloria a nuestro Señor Jesús, que nos permite seguir compartiendo su preciosa palabra, nos permite seguir compartiendo los atributos de su nombre, quién es Él. Y recuérdense que en estos últimos discipulados hemos estado viendo que nuestro Señor Jesús es Yahvé o Adonai Mekadishkem, que significa precisamente el Señor o Adonai quien nos santifica. Y hemos estado viendo a la luz de la preciosa palabra de Dios cómo nuestro Señor Jesús nos aparta, nos santifica y Él tiene un propósito específico en nuestra vida. Quiere que nosotros le sirvamos precisamente en adoración. Hemos estado ya hablando mucho de esto. A lo mejor decimos, es algo repetitivo, pero si ustedes se dan cuenta, no es una sola cita la que hemos estado viendo. Hemos visto muchísimas partes de la palabra de Dios, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, no solamente en los libros proféticos, sino también en los históricos, en los libros sapiensales, que ustedes saben que son los de sabiduría, por ejemplo, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, etcétera, y obviamente en todo el Nuevo Testamento. Hemos visto cómo nuestro Señor Jesús se presenta precisamente manifestándose como el gran yo soy, como Adonai, como el Señor, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, y cuál es su propósito al santificarnos, al apartarnos, al llevarnos a su presencia para que seamos para Él, nos compró, nos justificó, nos redimió, etcétera. Y hay un solo propósito, que Él sea honrado y sea glorificado. Hace 8 días comentábamos acerca de esta cita de Primera de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 18, y veíamos cómo precisamente en el versículo 22 nos dice quién es el anticristo, quién es el que miente. Vamos a regresar al versículo 20 para recordar algo. Nosotros tenemos la unción del santo, es decir, hemos sido santificados, hemos sido apartados y hay un propósito específico. ¿Se acuerdan que veíamos? Él quiere que nosotros anunciemos quién es Él. ¿Por qué? Está en el versículo 22 de este capítulo 2 de Primera de Juan. Hay un mentiroso que niega que Jesús es el Cristo. Y cuando niega que Jesús es el Cristo, o sea, el Señor, o que es Adonai, lo que está haciendo es negar al Padre y al Hijo, porque negar al Padre es negar también al Hijo, como lo dice el versículo 23. Lo habíamos comentado, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y eso que nosotros hemos oído, eso que nosotros hemos escuchado desde un principio, debe permanecer en nosotros. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? Y entonces Él nos da esa promesa, ¿se acuerdan? Íbamos o llegábamos ya al versículo 25 específicamente de este capítulo 2 de Primera de Juan, y nos dice que la promesa es la vida eterna. Aquí recordábamos nosotros qué nos enseñó nuestro amado Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Jesús, qué nos enseñó, en qué consiste la vida eterna. Y esa vida eterna pues consiste precisamente en conocerlo a Él. ¿Quién es el Dios verdadero? Y entonces, bueno, esto que ha permanecido en nosotros, esta unción que hemos recibido, este apartamiento que Él ha hecho de nosotros para que nosotros le sirvamos, es quien nos enseña precisamente a permanecer en Él. Permanecer en no defender, sino en decir, en manifestar, en testificar, en proclamar quién es el Señor Jesús. Ya veíamos, hay alguien que se levanta en contra de ello. Hay alguien que tiene un especial interés en que nadie conozca esta verdad. Hay alguien que tiene un especial interés en que esa promesa de Dios aparentemente no se vea cumplida. Y digo aparentemente, ¿por qué? Porque la promesa está cumplida, pero a veces las circunstancias
parecieran arrojar que esa promesa no se cumplimenta. Y mis amados hermanos y hermanas, para eso nos levantó nuestro Señor Jesús, para testificar, para predicar quién es Él. Vamos entonces a ver diversas citas, otras citas más sobre este atributo, Mekadishkem, que es nuestro Señor Jesús quien nos santifica, y vamos a ver que Él se santificó, se apartó un pueblo para ser santo. La causa es muy sencilla, la misma palabra nos lo dice, porque Él es santo. Vamos a ver estas citas principalmente, se los dejo aquí en Levítico 20:26 y en Deuteronomio 14:2. Ahorita vamos a tratar de ver estas citas ampliamente para que podamos irlas comentando. Pero observemos que hay algo específico. Él nos santifica para que nosotros vivamos en santidad. Pero ¿qué significa vivir en santidad? Pues ahorita lo vamos a ver. Vivir en santidad es precisamente conocerlo y darlo a conocer. A veces pensamos que la santidad es simplemente portarnos bien. No estoy diciendo que no hagamos eso. La santidad es simplemente cumplir con los mandamientos de la palabra. No estoy diciendo que no hagamos eso. Sí, pero la santidad, o sea, vivir en santidad es vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió nuestro Señor Jesús? Pues manifestando, expresando y dando a conocer todos y cada uno de los atributos del nombre, ese nombre divino, ese nombre que le fue dado a Él, ese nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que significa vivir en santidad. No solamente portarnos bien, no solamente cumplir los mandamientos, no solamente cumplir con la Torá o con la ley. Sí, por supuesto, hay que hacerlo. Pero dice una fe sin obras está muerta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Portarnos bien? Claro que sí, pero ¿cómo nos portamos como Dios quiere? Eso es lo que nos enseña la palabra. A veces como padres entendemos esta situación y los hijos nos dicen, pero si me estoy portando bien, no hice esto, 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 y hice también esto, esto y esto. Sí, pero te dije que hicieras una sola cosa y no la has hecho. Por lo tanto, no me has obedecido, aunque hiciste muchas cosas o dejaste de hacer muchas cosas, pero lo que yo te dije que hicieras, no lo haces. Y entonces a veces, como hijos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos las cosas que nos acomodan o hacemos las cosas que nos gustan y entonces decimos, estoy obedeciendo. O dejamos de hacer cosas que no tienen ninguna importancia o ninguna relevancia para nosotros, pero las cosas que debemos de dejar de hacer, esas no las dejamos de hacer, las seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a obedecer en su totalidad a nuestro Dios. Y entonces, pongo el ejemplo, cuando los hijos nos dicen, pero si tendí mi cama, sí, pero te dije que aparte que tendieras tu cama, no sé, a lo mejor que levantaras tu cuarto, porque tendiste tu cama, pero todo está arrumbado abajo de la cama, o todo está por ningún lado, o tienes montones de ropa por todos lados. Sí me estoy explicando. Y entonces no estamos obedeciendo, estamos haciendo lo que queremos o lo que pensamos nosotros, mis hermanos. No se trata de simplemente portarnos bien. Hazlo, no dejes de hacerlo. No se trata simplemente de cumplir la ley, de cumplir los mandamientos. No dejes de hacerlo, pero haz lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere Él? Que vivamos como Él vivió. ¿Y cómo vivió nuestro Señor Jesús? En santidad. ¿Qué implica esa santidad? Apartado para dar a conocer el nombre. ¿Cuál es la finalidad de dar a conocer el nombre? Esa es la vida eterna, esa es la promesa, pues que Él sea adorado y que Él sea glorificado. Vamos a irlo viendo poco a poco en estas citas, por ejemplo, esta de Primera de Pedro 1, del 13 al 25, etcétera, y vamos a ir viendo qué es lo que Él quiere de nosotros y si realmente nosotros estamos dispuestos a cumplir lo que Él quiere o vamos a seguir viviendo como nosotros queremos, haciendo lo que queremos y lo que nos acomoda.
dejando de hacer lo que no nos incomoda. Cosas que decimos, bueno, pues esto sí lo puedo dejar de hacer, no tengo ningún problema, pero donde verdaderamente nos aprieta el zapato, o no lo hacemos o no lo dejamos de hacer. Y entonces, en realidad, no estamos obedeciendo. Vamos a verlo poco a poco en la palabra. Déjenme, este, déjenme ponerle aquí para cambiar. Vamos a la Biblia y vamos a ver nuestra primera cita de Levítico 20. ¿Sale? Déjenme proyectarles aquí la palabra. A ver, listo, ya tenemos aquí. Recuerden que la versión que estamos utilizando es la Biblia textual en su versión 4, o sea, la cuarta versión de la Biblia textual. ¿Sale? Levítico 20, el versículo 26. No sé si alguien me quiere ayudar a proclamarlo, mis hermanos o mis hermanas. Levítico 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo nuestro Señor? Que seamos santos. Dice, me seréis santos. Y nos da una explicación muy sencilla, muy profunda, pero contundente. Porque yo, Yahvé, soy santo. Esa es la razón. ¿Por qué nosotros tenemos que ser santos? Porque Él es santo. Y entonces observen lo que dice la segunda parte del versículo 26. Yo los he apartado de entre los pueblos para que sean míos. ¿Cómo podemos ser de Él? ¿Cómo le podemos pertenecer a Él, mis hermanos? Porque Él nos apartó y nos apartó con un propósito específico, que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y entonces eso implica precisamente vivir en santidad. Vivir en santidad, estamos comentando, no es simplemente portarse bien o cumplir los mandamientos. No es congregarse simplemente. No dejes de hacerlo, está bien. Pero vivir en santidad es vivir como Él vivió. Pero a veces nos dicen, pues hay que vivir como Jesús vivió. Sí, ¿y cómo vivió Jesús? ¿En qué consistió toda la obra de nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que hacía nuestro Señor Jesús? Bueno, pues Él se la pasaba anunciando el nombre, proclamando el nombre, testificando el nombre, dándole la gloria al nombre, al Padre, a Dios. Así es como debemos vivir. Eso es lo que implicaría, mis hermanos, vivir en santidad. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, sino para pasar a Deuteronomio 14, 2. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Y vamos a poner especial atención de qué significa que nosotros seamos un pueblo santo. Fíjense lo que dice, eres un pueblo santo. ¿Qué significa ser santo? Les voy a sombrear aquí la parte intermedia de este versículo. Hay un propósito específico. ¿Ya se fijaron? O sea, eres un pueblo santo para Yahvé tu Elohim. Hay un propósito de que nosotros seamos santos, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús no nos santificó, no nos apartó, no nos salvó para que nos vayamos al cielo. Ese es el regalo. El regalo es que estaremos con Él donde Él esté, sea el cielo de los cielos, el paraíso, donde Él esté. Con todo respeto, no me interesa el lugar, me interesa en dónde va a estar Él, porque lo que me interesa es Él, no el lugar, mis hermanos. ¿Me explicó? Entonces, ¿dónde está mi Señor Jesús? No lo sé. La palabra nos dice simplemente que es
su nueva ciudad, su nueva Jerusalén, donde Él va a estar. Ahí es donde yo quiero estar, mis hermanos. Y acuérdense que ahí es a donde nos lleva nuestro Señor Jesús. Y dice, para que donde yo estoy, estos también estén. ¿Cuál es el lugar? No lo sé. Lo que sé es que Él va a estar ahí. El importante es Él, no el lugar. ¿Por qué somos un pueblo santo? Porque Él es santo. Ahora Deuteronomio nos explica para quién o para qué somos santos. Porque le pertenecemos para Yahvé, nuestro Elohim. Y observen ahora la última parte de este versículo 2. Yahvé te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Mis hermanos, somos elegidos específicamente con un propósito, que seamos de Él y para Él. Pero somos un pueblo santo, un pueblo que anuncia sus virtudes, un pueblo que anuncia quién es Él, un pueblo que anuncia su nombre, un pueblo que proclama su nombre, que predica su nombre, que disipula su nombre, que testifica su nombre. No nada más doctrinas que vienen en la Biblia, mis hermanos, porque Jesús no vino a formar una religión, vino a anunciar el nombre. Jesús no vino a constituir una religión verdadera. Jesús vino a mostrar quién es Él para que lo adoremos y lo glorifiquemos. Me voy explicando hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Ok. Ahora, estamos viendo entonces a la luz de la palabra, ya vimos Levítico 20, ya vimos Deuteronomio 14, vamos ahora a ubicarnos en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 13. Primera de Pedro 1, vamos al Nuevo Testamento y nos vamos a ubicar en el versículo 13. Déjenme ponerlo así para que se vea el texto completo. ¿Sale? Y nos vamos entonces a Primera de Pedro, versículo 13. Vamos a ir viendo versículo por versículo, mis hermanos. Si nosotros vemos desde el título, acuérdense que el título aquí, por ejemplo, llamados a ser santos, este no es palabra de Dios, es un título que se le puso, ¿verdad? Y que más o menos trata de ubicarnos o centrarnos en cuál va a ser el tema principal. Entonces, aquí es el llamamiento. Somos llamados a ser santos. Ahora vamos a lo que dice la palabra. ¿Qué dice el versículo 13? Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Qué significa ser sobrio? Les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien está alcoholizado o se emborracha, se dice de esa persona que no está sobrio, es decir, está ebrio, no está en sus cabales, no está en su juicio, está ido, no sabe ni qué, está perdido. Una persona que es sobria es una persona que está alerta, una persona que está atenta. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la palabra que nos dice, tienen que ser como atalayas? ¿Qué es una atalaya? Bueno, un vigilante. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes, por ejemplo? Que dice, tienen que estar velando constantemente, estar atentos para no ser engañados, mis hermanos, para no ser deslumbrados por vientos de doctrina, dice la palabra, que nos llevan de un lado para otro, pero no nos centran en el propósito de Jesús, que es conocer su nombre. Por eso les digo, analicen las predicaciones que están escuchando, mis hermanos. Analicen los discipulados que están escuchando. Analicen la doctrina que están recibiendo y se van a dar cuenta
que desafortunadamente en muchas de las ocasiones, muchas, pero muchas de las ocasiones, solamente nos dan doctrina, pero no se predica el nombre. No sabemos quién es Dios. No sabemos sus atributos, no sabemos en qué consiste esa característica o ese atributo acerca de su nombre y cómo podemos adorarlo por ese atributo específico. Y entonces nos contentamos con saber que es nuestro Padre y que podemos pedirle lo que nosotros queremos. ¿Para qué? Para satisfacer nuestro vientre, para estar contentos nosotros, para sentirnos bien, cómodos, a gusto. Pero no nos interesa qué es lo que Él quiere. No nos interesa vivir en santidad. Y vivir en santidad te dicen, bueno, pues pórtate bien. Mis hermanos, ¿quién se porta bien? Nadie. Nos engañamos y decimos, yo sí me porto bien. Nos estamos engañando. Dice la palabra que somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso porque estamos y continuamos pecando. Ya no lo hacemos conscientemente, ya no lo hacemos por pecar, ya no lo hacemos como antes lo hacíamos, porque ya no estamos en el mundo, como dice la palabra. Abogado tenemos para con el Padre. Ahora, ¿qué hacemos, mis hermanos? Estamos descontrolados, estamos perdidos, no somos sobrios. ¿Por qué? Porque no conocemos a Jesús, no conocemos su propósito, no conocemos sus atributos. Hay un pastor con el cual comparto y me preguntaba, bueno, ¿qué versión estás usando? Porque hay muchas palabras raras, como Elohim, Shaddai, Sebaot. Mis hermanos, pues eso viene en la palabra de Dios, no es una versión específica. Si ustedes lo ven en el texto hebreo, así aparece. Esta versión textual 4 es la que estamos utilizando. Entonces, ¿por qué nos causa extrañeza? Lo que pasa es que desconocemos esos atributos del nombre de Dios, mis hermanos. Y lo digo con temor. No es para vanagloriarnos o para exhibir. No, lo digo con temor. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué nuestros pastores, por qué nuestros congregantes no conocen el nombre de Dios? ¿Por qué no conocen sus atributos? Muy sencillo, dice Romanos, porque no hay quien predique. Pero ya fuimos enviados, sí, pero somos enviados, pero muy pocos obedecen. Sed sobrios, mi hermano. Estamos entendiendo qué significa ser sobrio, entender para qué fuiste apartado. Entender que fuiste apartado para predicar su nombre, para hablar de su nombre, para compartir su nombre, para dar a conocer su nombre, para su gloria y su honra. Sed sobrios, dice la palabra. Voy a continuar con este verso 13. Tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Escuchen esto. ¿Dónde se nos da toda esa gracia de Dios? ¿Dónde se nos da toda esa gracia de nuestro Señor Jesús? Dice, en la revelación de Jesucristo, en la manera en que Jesucristo se revela en nuestras vidas, mis hermanos, conocemos y sabemos quién es ese Dios, que es nuestro Dios. ¿Quién es ese Elohim, el Dios todopoderoso del universo, que es nuestro Dios? ¿Quién es ese Jesús? Que es el Dios Todopoderoso y el nombre sobre todo nombre, y que es nuestro Dios. Lo estamos comprendiendo, mis hermanos. Toda la gracia, el regalo, acuérdense que gracia es regalo. Toda la gracia, todo el regalo está en la revelación de quién es Jesús. ¿Están comprendiendo este versículo 13 de Primera de Pedro 1? Toda esa gracia está en la revelación de quién es Jesús.
hace 8 días o hace 15, no recuerdo exactamente, o fue en el sermón, luego ya se me va la hebra, mis hermanos, comentábamos lo que pasó con Felipe y el eunuco, ¿se acuerdan? Cuando Felipe bautiza al eunuco, y entonces vimos qué es lo que estaba pasando. Dice, y Felipe comenzando y se va a las profecías de Jesús. ¿Qué le reveló? Sabemos que es la palabra, pero ¿qué le reveló Felipe al eunuco, mis amados hermanos? Felipe le estaba revelando con la palabra al eunuco, ¿quién es Jesús? ¿Se acuerdan que pregunta el eunuco? Dice, ¿de quién está diciendo esto? ¿El profeta que está hablando o está hablando de otro? Y Felipe dice, abriendo la boca, comenzó a presentarle a una persona. ¿A quién? A Jesús. ¿Qué hizo el eunuco, mis hermanos? Allá hay un charco de agua. Yo me quiero bautizar porque quiero confesar que Jesús es mi Señor. Estamos comprendiendo. Entendemos este versículo 13. Sed sobrios. O sea, si ya entendiste, mi hermano, que debemos dejar de predicar doctrinas, cosas, evangelios completos y libros completos. Si ya entendiste eso, mi hermano, y ya entendiste que lo único que tenemos que predicar es su nombre y sus atributos, entonces te pregunto, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no obedeces a tu Señor? Mejor no le digas a Jesús, tú eres mi Señor, porque no lo obedeces. Guardamos apariencias, nos guardamos del qué dirán, nos escondemos en, híjole, pero ¿y entonces qué va a pasar, mis hermanos? Que se caiga el mundo, con todo respeto, pero tú ya sabes lo que tienes que hacer. Si ya entendiste, mi hermano, pues a dónde debes de llevar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, al esposo, a los abuelos, a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, mis hermanos. No los lleves a una iglesia, no los lleves a una congregación, llévalos a Jesús, porque la palabra no dice que los lleves a una iglesia, ni a una congregación, ni a una denominación. Fija tus ojos en Cristo, llévalos a Jesús, porque solamente Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, mis hermanos. Estamos entendiendo lo que significa este versículo 13 de Primera de Pedro 1. Sed sobrios, entiende. Y si ya entendiste, hazlo, hazlo. Porque toda la gracia, toda la revelación está en quién es Jesús. Todo lo que significa Dios, toda la portentosidad y majestuosidad y soberanía de su nombre está en la revelación de quién, hermano. Ve el versículo 1, la revelación de Jesucristo. ¿Qué le tienes que enseñar a la gente? A ser sobria. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Andaba perdido, pero de repente dice, alzó sus ojos, o sea, fue sobrio. Estaba como un ebrio, perdido, desencajado, no sabía para dónde ir. Y de repente, mis hermanos, conoce a Jesús. Me estoy explicando. Y entonces hay arrepentimiento. Dice, me voy a volver a mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado. Mi hermano, nosotros somos el hijo pródigo. Estamos en la figura de nuestro Señor Jesús, que cumple ese propósito, no porque Él haya desobedecido, no porque Él haya pecado, sino porque cargó con nuestro pecado. ¿Estamos entendiendo? Y entonces llevó todo el pecado de nosotros sobre su espalda. ¿Para qué? Para encaminarnos y seamos sobrios. Por eso a Nicodemo le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Nace de nuevo para que seas sobrio. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Y vean el versículo 14.
como hijos obedientes. Todos decimos, sí, Jesús es mi Padre, Dios es mi Padre, Jehová es mi Padre, Yahvé es mi Padre, hijos obedientes, pero nosotros somos desobedientes, hijos obedientes. No se amolden a las antiguas pasiones que tenían cuando estaban en vuestra ignorancia. Por eso les decía, mis hermanos, ¿hasta dónde van estas antiguas pasiones? A veces pensamos que solamente son los pecados. Por supuesto que sí, por supuesto. Esos pecados que todos, cada uno de nosotros sabemos dónde nos aprieta la piedrita en el zapato a cada quien. Cada quien conoce sus pecados. Estas son las viejas pasiones. Pero no solamente es eso, mis hermanos, porque también el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, es pecado, si se acuerdan. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿es pecado? Mi hermano, si sabes que lo único que debes de predicar y lo único que debes escuchar es la predicación del nombre de Jesús y no lo haces, pues tú solito contéstate, te es pecado. No te lo estoy diciendo yo, mi hermano. Sed sobrios, dice aquí, como hijo obediente. Si ya entendiste y lo sigues haciendo, es pecado, mi hermano. Estamos comprendiendo esto. Es pecado. No te amoldes a esa pasión antigua de ser religioso. Estabas en ignorancia, pero ahora ya no. Ahora conoces al que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Estamos entendiendo esto, mis hermanos. Y vean el versículo 15. Sino según el que os llamó es santo. Entendamos, ¿quién te llamó? Jesús. Jesús es santo. Jesús es la santidad. Y entonces dice el versículo 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Ya vimos Deuteronomio, ya vimos Levítico, veamos el versículo 16 que repite exactamente lo mismo, porque escrito está, seréis santos porque yo soy santo. Ya lo vimos ahorita en la palabra. Y ahora observen la exhortación que nos hace la palabra. Verso 17. Si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno. ¿Quién es el que juzga, mis hermanos? ¿El Padre? ¿O la palabra dice, todo el juicio se le fue dado al Hijo, a Jesús? Todo el juicio se le fue dado a Jesús. Jesús es el que juzga, mi hermano. Bueno, pues escucha lo que dice el verso 17. Si invocas por Padre al que juzga, te lo voy a poner entre paréntesis, o sea, a Jesús, si dices que Jesús es tu Padre, entonces, segunda parte, verso 17, condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. Condúcete con temor, mi hermano. Temor a ofender su nombre. Sabes que tienes que predicar su nombre. Sabes que tienes que hablar de su nombre. Sabes que tienes que anunciar su nombre. Mis hermanos, no puedes seguir permitiendo que el nombre de Jesús no se conozca. ¿Sabes por qué? Porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Y si tú dices que Jesús es tu Padre, entonces condúcete con temor. No lo digas de dientes para afuera. A mí me puedes engañar, a Él no. Si no haces lo que Él quiere, mejor no lo digas, mi hermano. No digas, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Padre. No lo hagas, no lo hagas, mejor. Sigue en la religión, sigue viviendo feliz haciendo lo que estás haciendo.
Me estoy explicando, mis hermanos. No te lo estoy diciendo yo. Ve el versículo 17. Si invocas por Padre al que juzga, o sea, a Jesús, entonces condúcete con temor. Verso 18. Fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. Vivías como tú querías, religiosamente. Ya fuiste rescatado. Vuestros padres os legaron, mis hermanos. Muchas veces la religión nos la legaron, o sea, nos la heredaron nuestros padres y vivimos religiosamente. ¿Por qué crees en Jesús? Pues porque mis papás creen en Jesús. Sí, pero ¿tú crees en Jesús? ¿Jesús es tu Señor? ¿Jesús es tu Padre? Créanme que cuesta trabajo decirle a Jesús, Padre, mis hermanos. ¿Sabes por qué cuesta trabajo? Porque no nos enseñan que Él es nuestro Padre. Nos enseñan que es el hijito, el jovencito, el de barbita negra. El viejito es Yahvé, el de barbita blanca. Mis hermanos, no te hagas imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra. Es el primer mandamiento. Estamos entendiendo. Y seguimos haciéndonos imágenes de lo que nos pintan. Dime en la palabra donde dice que Jesús tenía barbita negra y que Yahvé tenía barbita blanca. No dice, mi hermano. Estamos entendiendo. Fuiste rescatado de esa vana manera de vivir que tus padres te legaron. ¿Sabes cómo fuiste rescatado? Dice, no con cosas corruptibles como plata o el oro, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Estás entendiendo cuál fue el precio para que tú fueras libre y lo sigas a Él, no a una religión? Lo sigas a Él, no a una denominación. Lo sigas a Él, no a un pastor. Muchas veces les he dicho, no me hagan caso a mí, ignórenme, mis hermanos. No me hagan caso, hagan lo que dice la palabra. No vengan conmigo, vayan a Jesús. Me estoy explicando. Con la sangre preciosa de Cristo. Cristo, fíjense, déjenme decirlo así, qué curioso, ¿no? No dice con la sangre preciosa de Jesús. ¿Ya se habían fijado en eso? Dice con la sangre preciosa de Cristo, porque Cristo es el Señor. Cristo es Yahvé. Cristo es el que es. Cristo es Adonai. Cristo es Dios. Me estoy explicando. Y no porque Jesús no lo sea. Entendamos lo que nos está enseñando la palabra. ¿Se acuerdan que veíamos también? Muchos dicen, es que esta es doctrina de Pablo. Pues yo creo que esta carta la escribió Pedro. Aquí no dice Pablo, entre paréntesis Pedro, o Pedro, entre paréntesis Pablo. Es Pedro el que la escribió. Y muchos dicen, es que Pedro era un ignorante, ni siquiera sabía leer ni escribir. Pues gloria a Dios por su ignorancia, mis hermanos, porque fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y esta es palabra de Dios. La sangre preciosa de Cristo, ese cordero sin mancha y sin defecto. Ese cordero que vio Abraham en la zarza, ¿se acuerdan? Cuando iba a sacrificar a su hijo, su único, a Isaac. Verso 20. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue escogido? Antes de la fundación del mundo. Jesús, mis hermanos, nació hace 2000 años, pero él existía antes de la fundación del mundo. Juan 1, ¿se acuerdan? Principalmente versos del 1 al 3, luego el verso 14, donde dice que ese verbo era o estaba frente a Dios y Dios era el verbo y ese verbo se encarnó y vimos su gloria como unigénito del Padre. Estamos comprendiendo.
escogido antes de la fundación del mundo. Luego dice, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. ¿Por qué se manifestó nuestro Señor Jesús? Por amor. Juan 3:16, el amor. Pero no olvidemos una cosa, ¿qué dice al final Juan 3:16? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Es la promesa que estábamos viendo ahorita en primera de Juan 2, mis hermanos. La promesa es la vida eterna. ¿Y qué nos dice Jesús en Juan 17:3? La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero, en conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. Estamos comprendiendo. Ese es el amor de Dios. Que lo conozcamos. ¿Para qué? Para adorarlo y glorificarlo. Verso 21. Que por medio de Él sois fieles a Dios. ¿Por qué tenemos fe? Por Él, por su gracia. Es por gracia. Es por gracia. Quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Acuérdense que la gloria es el nombre, ¿sí? Le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. No dice estén en Él, en Jesús. Pero Juan 3:16 sí dice, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús. Pues sí, mis hermanos, porque es la misma persona, es el mismo Dios. Vean lo que dice aquí el versículo 21 de primera de Pedro 1. Dice, para que tu fe y tu esperanza estén en Dios. Ese Dios del verso 19, que dio su sangre, Cristo. Estamos entendiendo. ¿Cómo? Verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Jesús, dice la palabra, fue llevado como oveja al matadero, como una oveja obediente, nos dice Isaías, ¿se acuerdan? Es el cumplimiento de las profecías en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Fue llevado como una oveja al matadero. Dice, no abrió su boca, no profirió palabra, fue obediente. ¿Obediente a qué? A la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, mis hermanos. Jesús es la verdad. Juan 14:6. ¿Para qué? Dice, para un amor fraternal sincero. Amaos intensamente de corazón los unos a los otros. ¿Cómo nos amamos, mis hermanos? Como nos amó Jesús. ¿Y cómo nos amó Jesús? El extremo de dar su vida. Sí, pero ¿para qué? Con su sangre. Sí, pero ¿para qué? Nos adquirió, nos compró y nos santificó. No pierdan de vista el propósito final. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos puesto un ejemplo? Si nosotros queremos ir, por ejemplo, ahorita hasta Acapulco para prestar alguna ayuda, ¿verdad? Que a lo mejor nada más estorbamos, a lo mejor es mejor dar un donativo con alguien que sea de confianza, que esté ahí, que pueda repartirlo allá. Bueno, pues si queremos ir a Acapulco, mis hermanos, o enviar un donativo, pues tenemos que tomar una acción. Si vamos a ir, pues tenemos que salir de nuestra casa, subirnos al coche, tomar la carretera y empezar a circular hacia allá. Si nosotros nos quedamos ahí en la caseta de Cuernavaca, pues a lo mejor nos hospedamos y decimos, ay, está bien padre, aquí hay un hotel bonito, y nos quedamos ahí el fin de semana. Mis hermanos, pues ya no llegamos a Acapulco. La meta o el propósito final era llegar a Acapulco. ¿Por qué te digo esto? La meta final, mis hermanos, no es la salvación. La meta final no es creer en Jesús nada más, mis hermanos. Esa no es la meta final. Son metas a corto plazo, pero hay un propósito final. ¿Cuál es? Tener vida eterna, porque esa es la promesa. No pierdas de vista que la vida eterna es conocerlo. Entonces, ¿cuál es el propósito final, mis hermanos? Conocer a Dios, conocer su nombre, conocer quién es, para que hagamos lo mismo que el eunuco y le digamos a Felipe o al pastor, yo también quiero proclamar el nombre de Jesús.
Me estoy explicando. Yo también quiero hacerlo. Mis hermanos, para ello tienes que tener un tiempo diario con el Señor, no cada 8 días, no los miércoles, no los domingos, todos los días. Ese es tu diezmo, ¿te acuerdas? Por lo menos 2 horas de tu tiempo, todos los días. Ese es el diezmo del Señor. Esa es la ofrenda que tú le presentas a Dios. Si le presentas dinero, pues es algo que Él ya te dio, mi hermano, y tú lo estás ganando. No, es una bendición de Dios. Él estás regresando una 10ª parte de lo que Él te dio. Dale tu tiempo, mi hermano. Dale tu tiempo. Muchos dicen, no, mejor prefiero darle dinero. Mejor le das lo que te sobra, mi hermano. Dale tu tiempo. Sacrifica tu tiempo. Es que no tengo tiempo. No, sí tienes tiempo, mi hermano. Lo que no tienes son ganas de servir al Señor. Lo que no tienes son ganas de conocerlo. Si lo conoces, lo vas a dar a conocer. Si lo conoces y tienes una intimidad con Él, créeme que lo primero que vas a querer hacer es salir y gritarlo. No te interesa si te sientes mal o no. Tú te paras y vas y dices, es mi Señor, no me importa nada. Lo predicas, lo compartes, testificas acerca de Él. Todo es un cero a la izquierda, mi hermano, por predicar su precioso nombre. Vamos al verso 23. Habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible. Mis hermanos, no somos nacidos de una religión. ¿Estamos entendiendo esto? Somos nacidos, dice, una simiente que es incorruptible. La palabra de Dios, la palabra de Dios, y a lo mejor me dices, la Biblia, el libro. No, el libro no, mi hermano. Dice, la palabra de Dios, y fíjate lo que dice la parte final del versículo 23, que vive y permanece. No está hablando del libro, mi hermano. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Alguien me puede recordar quién es la palabra en Juan 1:1, mis hermanos? ¿Alguien me puede recordar rápidamente? ¿Quién es la palabra? Leti. Jesús y la palabra se hizo carne. Amén. Entonces vean lo que dice el versículo. ¿Se acuerdan que estábamos viendo en el versículo 13 de esta primera carta de Pedro? Sed sobrios. O sea, entiendan la palabra. Vean lo que dice el versículo 23, mis hermanos. Nosotros nacimos de la palabra de Dios, no del libro que se llama Biblia, sino de su palabra. Dice que está viva y permanece. Mis hermanos, la palabra que está viva y permanece se llama Jesús. ¿Me estoy explicando? No es una religión, no es una denominación, no es un libro, es una persona. La palabra es una persona. Como dicen los chavos, hello, ya te cayó el 20. La palabra es Jesús, mi hermano. Naces porque Jesús te engendró. Por eso Jesús es el Padre. ¿Te acuerdas que lo estábamos viendo ahorita en el versículo 17? Si invocas por Padre a Jesús, que es el que juzga, y aquí el versículo 23 lo vuelve a repetir. Fuiste engendrado por la palabra, y esa palabra está viva. ¿Te acuerdas de Juan 6? Mis palabras que son vida y son espíritu. O sea, yo soy la palabra, pero también yo soy el espíritu, porque donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Se acuerdan que dice eso la palabra? Y dice, Jesús o Cristo es espíritu vivificante, la vida. ¿Por qué? Pues porque está vivo. Estamos entendiendo, mis hermanos, a lo que se refiere la palabra. Estamos entendiendo esta cita de Primera de Pedro 1, del 13 al 25. Vean ese versículo 23, la palabra viva.
¿Sabes cómo dice en griego? Aquí, mi hermano, te lo voy a subrayar. Palabra. ¿Sabes cómo dice en griego? Logos. Logos. Es la misma palabra en griego que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, los primeros 3 versículos. Logos, palabra, es Jesús. Como decía Leti ahorita, versículo 14, esa palabra, ese logos, se encarnó. ¿Y sabes quién es? Jesús. Jesús, mis hermanos, es una persona. Bienvenido. No es una doctrina que está escrita en un libro. Es una persona que está viva. Es una persona que permanece. Vean lo que dice el versículo 24. Pues toda carne es como hierba, toda su gloria como flor de la hierba. Se seca la hierba, se cae la flor. Pero vean lo que dice el versículo 25, mis hermanos. Qué precioso versículo 25 de Primera de Pedro. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es lo que dice el versículo 23. ¿Por qué permanece para siempre? Porque está viva. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la buena noticia que os fue anunciada. Mis hermanos, ¿alguien me puede explicar, por favor, este versículo 25? ¿Sí estamos comprendiendo? Ya te dije, ve el versículo 23 y dice que esa palabra logos vive y permanece, es una persona. Ahora ve el versículo 25, dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Dice lo mismo que el versículo 23. Y ve lo que dice la última parte. Y esta palabra, o sea, este logos, es la buena noticia que os fue anunciada. ¿Alguien me puede explicar esta última parte del versículo 25? ¿A qué se está refiriendo? ¿Quién dice yo? Leti. Isaías y Jeremías anunciaron, bueno, todos sus evangelios, ¿Profetas? porque son evangelios Ok. los de Isaías y Jeremías, Amén. anuncian el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quién es la buena noticia? ¿Ya se fijaron? ¿Quién es la buena noticia? Es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Pues el Logos. ¿Y quién es el Logos? Jesús, Dios mismo. Pensamos que la buena noticia es lo que está escrito en la Biblia, mis hermanos. Esa es la buena noticia, el Evangelio. Te vengo a anunciar una buena noticia. Mi hermano, la buena noticia es que Jesús nació. Esa es la noticia que se le da a los pastores cuando nace Jesús. ¿Y qué ven los pastores? El cielo abierto y todos los ángeles, ¿qué estaban haciendo? Adorando, adorando. Vean el capítulo 1 de Lucas, es lo que nos dice Hebreo, también en su capítulo 1, pero acerca del Hijo, cuando es introducido en el mundo, o sea, cuando nace, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. La buena noticia no es una noticia, la buena noticia es una persona. Estamos entendiendo. Vean lo que dice, esta palabra es la buena noticia que os fue anunciada, mis hermanos. Esta palabra es la buena noticia que os fue anunciada. Te lo voy a subrayar palabra por palabra. Esta palabra, o sea, este logos, ese Jesús, ese Dios que se encarnó, Él es la buena noticia. La buena noticia no es una noticia. Nosotros pensamos en una noticia, es algo que se dice acerca de alguien. No, la buena noticia, mis hermanos, en la Biblia es una persona.
No pierdas de vista lo que decíamos acerca de Felipe y el eunuco. Felipe no le predicó buenas noticias. Felipe le predicó a una persona, es decir, a Jesús. Y por eso el eunuco dijo, detengan el carro inmediatamente. Yo quiero confesar que Jesús es mi Señor. Estamos entendiendo, mis hermanos. Leti. Es que la buena noticia, la hecatombe, lo que nadie sabía ni siquiera en los cielos, ni Amén. en ningún lugar del universo, es que Dios mismo vino a la tierra, aquí al muladar, vino Dios mismo, el Amén. santo, el perfecto, el iluminado, el luminoso, vino a este muladar. Amén. Ese es el misterio, ¿se acuerdan? Es lo que nos está diciendo nuestra hermana Leti. Ese es el misterio que aún los ángeles desconocían y querían ver y conocer, pero no les fue dado a conocer sino hasta que se encarna Jesús. Por eso cuando nace, ¿qué hacen los ángeles? Pues lo adoran porque es Dios, mis hermanos. Leti. Perdona, mi Señor Jesucristo, no quise decir muladar lo que Él creó, sino el muladar que No, hemos hecho claro. de la tierra. Claro, claro, así lo entendimos. O sea, a esta podredumbre, a este mundo, donde estamos todos haciendo lo que nosotros queremos. Por eso Él vino aquí a quitar toda esa mugre, a limpiarnos, a santificarnos para Él, para que no sigamos viviendo en ese muladar al que se refiere Leti, porque Él cuando creó todo, acuérdense, ¿sí? Lo creó perfecto, era hermoso y era bonito, pero nosotros nos encargamos de hacer de ese paraíso un muladar. Y a eso vino nuestro Señor Jesús, a quitar y a borrar todo eso, mis hermanos. Hay un objetivo, acuérdense, no era limpiar ese muladar para que quedara bonito otra vez, no, era limpiarlo para que nosotros seamos limpios, santos para Él. ¿Para qué? Para que lo anunciemos, mis hermanos. La palabra del Señor permanece para siempre. Vean la última parte del versículo. Y esta palabra, o sea, este logos, es la buena noticia, o sea, una persona que les fue anunciada. ¿Qué es lo que anunciaba la iglesia primitiva, mis hermanos? Pues no es qué, es quién. La iglesia primitiva no anunciaba qué. La iglesia primitiva anunciaba a Jesús. Hagan un ensayo ahí en su Biblia y vayan viendo, por ejemplo, empiecen, no sé, en las cartas de Pablo, que es bien evidente, o en Hechos de los Apóstoles, y dice, predicaban a Jesús, predicaban a Jesús, y Felipe predicaba a Jesús, y Pablo predicaba a Jesús, y Pedro predicaba a Jesús. ¿Qué hacían sus apóstoles? Predicaban a Jesús, no doctrinas, predicaban a Jesús, mis hermanos. Porque Jesús es la palabra, el logos. Jesús es la buena noticia, la persona, su nombre, sus atributos. ¿Estamos entendiendo? Cuando nos predican doctrinas, por ejemplo, la salvación, eres salvo. ¿Quién es salvo? Pues yo. Entonces estamos hablando de mí. ¿Quién se va a salvar? Pues yo. Ah, pero yo no me salvo solito. Vino mi Señor Jesús a salvarme. ¿Y para qué me salvó? Ay, pues para que me vaya al cielo y al paraíso con Él. Sigo hablando de mí, mi hermano. Y entonces el importante de la película soy yo, porque quien se va a ir al cielo soy yo. Eso es egocentrismo, mis hermanos. No te estoy diciendo que Jesús no haya venido a salvarnos. Claro que sí. Mejor predica que Jesús es la salvación y adóralo porque Él es la salvación, no porque te salvó, porque eso es egocentrismo. Claudia. 43, a partir del versículo 7 dice, todos Sí. los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense.
Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Amén. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén. Él es el que salva. Él es la salvación. Entonces, ¿Jesús es otro, mis hermanos? No, es el mismo. Leti. ¿Se fijaron que dijo yo el que salvé? Amén. O sea, ya lo había hecho, ya lo tenía planeado, ya lo daba por hecho. Amén. Lo acabamos de ver ahorita, ¿se acuerdan? Antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan? Antes de la fundación del mundo. Ya habíamos sido lavados. Lo acabamos de ver ahorita en Primera de Pedro. Ahí está todo, mis hermanos. Lo que pasa es que no sabemos escuchar. Nos dedicamos a leer, pero ni siquiera sabemos leer. Escuchemos lo que dice la palabra, porque el que está hablando es una persona. No es Pedro, mis hermanos. No es Pedro el que está hablando, es Jesús. Y se está revelando. Leti. Es que esperamos que Dios hable de nosotros y siempre andamos buscando en la Biblia que Dios hable de nosotros. Egocentrismo, claro. Pero Dios habla de él, porque Dios se llama yo soy. No dice yo haré lo que ustedes quieran. Dios no se llama así, mis hermanos. ¿Algún otro comentario, mis amados hermanos? Espero que la palabra sea bien clara, lo que nos está enseñando. No alcanzamos a ver más citas, pero bueno, primeramente Dios, dentro de 8 días continuamos, ¿sí? Con la predicación de este precioso atributo, que ya tenemos mucho tiempo. A lo mejor me va a decir, pues ya nos encajonamos aquí. Mis hermanos, vean todo lo que nos está enseñando nuestro Señor. Déjenme conectar mi lápiz. Vean todo lo que nos está enseñando nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, para la honra y la gloria de su nombre. Pero no nos quedemos con lo que nos está enseñando, mis hermanos. Nos lo está enseñando para que nosotros lo prediquemos y lo compartamos, no para que nos quedemos callados. Espero que se queden con esto, mis hermanos. El Señor Jesús te está llamando para que se predique su nombre, no para que te quedes callado, viviendo como antes vivías, en tu ignorancia. Ahora ya lo conoces y sabes lo que tienes que hacer. Hazlo. Hazlo, mis hermanos. Háganlo. Háganlo. Prediquemos a nuestro Señor Jesús. Prediquemos su precioso nombre. Impulsemos en donde estemos. Impulsemos a los demás a que se predique el nombre. Estamos entendiendo por qué. No es la visión de una persona, mis hermanos. Yo te estoy presentando lo que dice la palabra de Dios. A mí no me hagas caso, no soy nadie. Siervos inútiles. Pero Dios nos dio una orden. Yo la cumplo. Espero que tú también. Porque si Jesús es mi Señor, si yo invoco a Jesús como mi Padre, actúo como su Hijo, obedientemente a su propósito y a su voluntad. No lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta, lo que Él quiere, como Él quiere. Leti. Buenas noches, que el Señor nos mueva a hacer su voluntad. Amén. Amén. ¿Sale? Pues un abrazo, mis hermanos, para todos, que la palabra sea clara. Nos vamos a descansar con esta palabra que nos ha dejado nuestro Dios. Al ratito compartimos el audio, ya saben,
hasta el día de mañana el video porque tarda un poquito en procesarse, se tiene que procesar, etcétera, se edita y ya lo subimos para poderlo compartir, ¿no? En un momento dado y repasarlo. ¿Sale, vale? Que podamos seguir orando, mis hermanos, conforme a la voluntad de nuestro Dios, para que su nombre sea conocido y glorificado. Amén. Un abrazote para todos. Muchas bendiciones. Amén. Buenas noches. Bendiciones.